Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 1 de julio. Comenzamos uno de los 2 meses típicos de las vacaciones veraniegas. Uno de esos 2 meses que en nuestra patria suele haber muchísimo calor, en que muchas personas se desplazan por carretera, van a la montaña, a la costa o a otros lugares para pasar unos días de sosiego o del mayor sosiego posible, porque nunca siempre las vacaciones coinciden con la época de mayor tranquilidad y sosiego, aunque sería deseable sin lugar a dudas. Nosotros no nos tomamos vacaciones de la palabra del Señor. Nosotros cada día somos fieles a la cita con la palabra de Dios que se nos proclama y que nosotros recogemos como la tierra acoge la semilla para tratar que fructifique en nosotros, para convertir esa palabra en vida, para traducirla en obras, para encarnarla en el día a día. Dicho lo cual, nosotros vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Mateo y estábamos en el capítulo 8 que hoy continuamos, leyendo los versículos 28 al 34, que dicen así: En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los 2 endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Pues vamos nosotros a meditar este texto, vamos a hacerlo en diálogo con nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos invocando al Señor por su nombre y le decimos: Señor Jesús, el Evangelio de hoy te presenta llegando tú a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. No se trata, Señor, de un simple cambio de lugar. Continuamente tú invitabas a tus discípulos a pasar a la otra orilla. No siempre ellos entendían esa importancia de pasar a la otra orilla.
alguna vez era buscando un poco de aislamiento y de descanso para estar con los tuyos. Otras veces no sabemos exactamente por qué querías ir. Lo cierto es que cada vez que tú invitas o mandas pasar a la otra orilla, estás sometiendo a tus discípulos a un examen. Porque discípulos no serán principalmente, ni mucho menos solamente, quienes te comprendan mejor. Discípulos son los que se embarcan contigo. A pesar de que tienen miedos, a pesar de que se sienten inseguros porque no saben lo que les aguarda en la otra orilla, a pesar de que teman embarcarse por miedo a las tempestades, a los naufragios. Señor, tú siempre cruzas fronteras, fronteras que a veces somos nosotros los que las levantamos, fronteras invisibles, pero tú nos invitas también a ser capaces de atravesar nuestras fronteras, fronteras que levantan el miedo o fronteras en las cuales el sufrimiento ha convertido ciertos lugares en territorios prohibidos. Tú vas, Señor, incluso a donde nadie quiere ir. También en nuestra vida, Jesús, existen otras orillas, orillas a las que preferimos no acercarnos. Por ejemplo, las orillas de heridas antiguas que ha dejado la vida en nosotros, orillas de pecados que no han sido totalmente vencidos, orillas de recuerdos dolorosos, orillas de personas a las que preferimos evitar, con las que preferimos no encontrarnos, orillas que encierran personas, situaciones que nos desbordan o que, pues, como he dicho antes, procuramos evitar. Pero tú, Jesús, nunca das un rodeo para evitar el sufrimiento humano. Allí donde la oscuridad parece haber establecido su domicilio, allí mismo, Señor, desembarca tu barca. Gracias, Señor, porque tú no huyes de nuestras oscuridades, de nuestros miedos, de nuestras heridas. Gracias, Señor, porque no esperas a que todo esté bien curado y bien limpio para venir a buscarnos. Eres tú, Señor, siempre, el que das el primer paso, quien toma la iniciativa, quien se acerca cuando nosotros ya habíamos renunciado a esperar tu visita. El Evangelio además precisa que llegaste a la región de los Gadarenos. No es una tierra judía plenamente, era una región extraña, considerada impura. Y esto también nos habla de ti, Señor, porque tu misericordia no conoce fronteras que no sean capaz de atravesar. Tu misericordia no entiende de prejuicios. Tú no distingues, Señor, entre personas dignas o indignas de ser salvadas. No reservas tu presencia para quienes ya llevan una vida ordenada. Tú entras precisamente en aquellos territorios donde parece que nadie más quiere entrar. Haznos comprender, Señor, que tampoco nosotros podemos seleccionar a quién amar, o a quién perdonar, o a quién anunciar el Evangelio. Amar y perdonar a los que se lo merezcan. No, Señor, enséñanos a mirar con tus mismos ojos, porque tus ojos siempre saben descubrir un hijo de Dios, incluso allí donde los demás solamente ven fracaso o pescado o desesperanza. Desde los sepulcros, continúa diciendo el texto,
2 endemoniados salieron a tu encuentro, Señor. Es un detalle impresionante. Aquellos 2 viven entre los muertos, en medio de las tumbas. Ellos caminan por allí, respiran porque están vivos, a pesar de vivir entre los muertos. Gritan porque sufren. Están habitando un cementerio y el demonio siempre conduce a los hombres hacia la muerte, envidioso de la felicidad humana, envidioso de la salvación que nos ha ganado Jesucristo y que no le alcanza a Él. El demonio trata de conducirnos, de guiarnos hacia la muerte. Todo lo que aparta de ti, Señor, termina usurpando, robando la verdadera vida. También, Señor, nosotros podemos acostumbrarnos a vivir entre sepulcros, cuando dejamos que el egoísmo o el rencor o la desesperanza o la tibieza ocupen el centro de nuestro corazón. Hay personas, Jesús, que llevan muchos años respirando, pero que hace mucho tiempo dejaron de vivir realmente, dejaron de vivir por dentro. Señor, sácanos de todos esos sepulcros interiores. No permitas que nos acostumbremos nunca a convivir con aquello que mata lentamente el alma. Aquellos hombres, dice el evangelista San Mateo, salieron a tu encuentro. Es una paradoja muy peculiar. Parecía que iban hacia ti impulsados por la violencia para agredirte, Señor. Pero en el fondo era la miseria humana, siempre necesitada de tu misericordia, la que corría al encuentro de ti, Señor, en busca de esa misericordia tuya. Tal vez, Señor, nosotros también nos acercamos muchas veces a ti con el corazón dividido. Acudimos a ti llenos de contradicciones, con fe, pero al mismo tiempo con miedo, con deseos de seguirte, pero al mismo tiempo con unas enormes resistencias. Sin embargo, Señor, tú no rechazas a quien se acerca, a nadie que te busca con sincero corazón. Incluso cuando nuestras motivaciones son imperfectas, no tenemos motivos verdaderamente puros, incluso cuando llegamos a ti llenos de confusión, tú sabes distinguir al hombre herido del mal que lo esclaviza, que lo hiere. Gracias, Señor, porque nunca nos confundes con nuestras caídas, sino que tú ves en nosotros oportunidades de salvación. Tú ves en nosotros proyectos y esperanzas de santidad. Sigue diciendo el evangelista que aquellos 2 hombres que salieron de aquella región, de aquel cementerio, dijeron a gritos que tenemos que ver contigo, y que eran tan furiosos que nadie se atrevían a transitar por aquel camino. Porque el mal no destruye solamente a quien lo padece. No, el mal acaba sembrando miedo a su alrededor. El pecado nunca permanece encerrado en la intimidad de quien lo comete en su corazón. No, siempre termina afectando a los demás. Siempre termina levantando barreras, rompiendo relaciones humanas, haciendo intransitables esos caminos que estaban llamados al encuentro. ¿Cuántas veces también nosotros
hemos dificultado el paso de los demás con nuestras palabras, con nuestro orgullo, con nuestra dureza o con nuestra falta de caridad. Señor, perdónanos cuando hemos sido obstáculos en vez de puente tendido desde nuestros hermanos hasta ti. Perdónanos, Señor, cuando nuestra presencia ha provocado temor en los hermanos, más que confianza y alegría. ¿Y qué hacían aquellos espíritus inmundos que habían salido corriendo hacia ti desde aquella región, desde las tumbas en medio de las cuales habitaban? Ellos dicen: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Nos impresiona, Señor, comprobar que quienes rechazan tu señorío conocen, sin embargo, perfectamente quién eres. Los demonios reconocen tu identidad antes incluso que muchos hombres. No basta saber quién es Cristo. Hace falta alabarlo, obedecerlo, dejarse transformar por él, amarlo. También nosotros podemos conocer muchas verdades de la fe y, sin embargo, mantener zonas enteras de nuestra vida cerradas a tu acción. No permita, Señor, que nuestra fe sea solamente una información aprendida con la lectura de un libro. Haz que nuestra fe sea una relación viva contigo, que nuestra fe sea una amistad profunda, una entrega confiada que impregne toda nuestra existencia. Y añaden los demonios, hablando por boca de los endemoniados: ¿has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Qué distinta, Señor, es la mirada del mal respecto de la tuya. Ellos a tu presencia la llaman tormento. Has venido a atormentarnos aquí. Para quien ama la oscuridad, la luz resulta un tormento, resulta algo insoportable. Para quien se ha acostumbrado a la mentira, la verdad parece una amenaza. Para quien vive esclavo del pecado, la libertad produce mareos, vértigo. También nosotros, Señor, podemos resistirnos a las conversiones que nos propones, porque nos cuesta trabajo abandonar aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Danos, Jesús, el valor de aceptar que a veces la gracia duele antes de sanar, porque tiene que arrancar de nosotros aquello que nos estaba destruyendo. Nos indica a continuación el Evangelio que a cierta distancia una gran piara de cerdos estaba paciendo. El Evangelio introduce este detalle con perfecta naturalidad. Tú, Señor, conoces todo lo que rodea nuestra historia. Nada, Señor, escapa a tu mirada. Mientras nosotros solo vemos el problema inmediato, tú, Señor, contemplas el conjunto entero, completo. Ves las personas, las circunstancias, los tiempos, las consecuencias a que se ven sometidos. ¿Cuántas veces nos impacientamos porque no comprendemos tus caminos? Enséñanos, Señor, a confiar en esa sabiduría tuya que abraza toda la realidad y que conduce la historia incluso cuando nosotros apenas alcanzamos a entender un pequeño fragmento de ella, de la historia. Los demonios, Señor, te suplican: si nos echas, hasta el poder del enemigo está sometido a tu autoridad, Jesús.
Ellos no pueden actuar sin que tú se lo permitas expresamente. Y esta escena nos llena de esperanza, porque no existe ninguna fuerza comparable, Señor, con la tuya, con tu fuerza. El mal hace mucho ruido, amenaza, mete miedo. El mal parece invencible, pero basta una palabra tuya para que toda su aparente fortaleza se derrumbe. Cuando el miedo quiera dominarnos, Señor, recuérdanos eso, que tú eres el Señor. Cuando las tentaciones parezcan demasiado fuertes, haznos, Señor, recordar que ninguna de ellas es más poderosa que tu gracia. Ellos mismos lo reconocen. Si nos echas, por tanto están aceptando ya esa posibilidad. Si nos echas, saben que van a ser expulsados. Ante ti no existe negociación posible entre la luz y las tinieblas. Tú no compartes el corazón humano con el pecado, no. Vienes, Señor, para liberar por completo a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros intentamos hacer pactos con nuestras pequeñas esclavitudes, nuestras pequeñas faltas de libertad? ¿Cuántas veces queremos conservar algunos rincones de nuestra vida porque no queremos entregártelos del todo? Hoy, Jesús, queremos abrirte todas las puertas de nuestra alma. No queremos reservar ningún espacio donde el mal pueda seguir escondiéndose y anidando. Queremos que seas tú el único Señor de nuestra vida. Y entonces pronuncias una palabra, solo una palabra: id. No haces largos discursos, no necesitas gestos espectaculares, una sola palabra tuya basta para que el reino de las tinieblas, del pecado, del mal, retroceda. Así fue la creación, Señor, y así es también la redención. Tu palabra crea, sostiene, libera y salva. Danos, Jesús, un gran amor a tu evangelio. Haz que nunca escuchemos sus palabras como si fueran un texto antiguo, sino como la voz viva de Dios, que sigue hablando hoy y que continúa transformando los corazones de quienes lo escuchan con fe. Así los demonios entran en los cerdos y la piara entera se abalanza acantilado abajo al mar. El mal lleva siempre consigo esa lógica ilógica de la destrucción y de la autodestrucción. Donde entra, termina arruinándolo todo. Señor, que descubramos en nuestra vida con claridad esas mentiras del mal con las que el pecado intenta seducirnos y conducirnos a la muerte. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.